Hola compañeros, es un gusto y un placer saludarlos de nuevo en este nuevo video. Mi nombre es Francisco Soldara y este video va a tratar acerca de gasometría. Es un pequeño y muy breve taller de gasometría que yo les preparé, pues con el objetivo de que ustedes logren aprender a interpretar una gasometría de una vez por todas. Yo sé lo complicado y lo complejo que puede llegar a ser eh, realizar dicha actividad, dado a que pues yo también llegué a presentarme frente a este reto y realmente fue algo muy complejo para mí. De ahí que pues nace esta intención, este genuino sentimiento de querer enseñarles a ustedes cómo interpretar una gasometría y no se metan en tantos líos. Va a ser un taller breve, pero muy conciso, que les va a ayudar a interpretar una gasometría. Les hablaré desde lo más básico hasta ya finalmente lo práctico. Este video pues va a ser muy didáctico ya que traigo gasometrías reales de pacientes reales, de casos reales de un hospital, pues para que esto sea más práctico y menos teórico, para que no sea aburrido. Entonces pues ya pasando a lo primero, eh, comenzando desde lo más básico, aquí pues no les voy a hablar de qué es un ácido, qué es una base, todo este sistema de homeostasis que sucede en el organismo, pues para que se lleve la regularización del pH de la sangre. Eso creo que ya es más teórico, es realmente en una leída rápido lo pueden investigar ustedes. Lo que sí me es importante y me interesa que quede bien claro es la diferente terminología que manejamos en la interpretación de los trastornos ácido básicos. Y para esto me voy a apoyar de la siguiente tablita para que les quede más claro a ustedes. Comenzando, cuando encontramos en una gasometría un pH disminuido como único hallazgo, a esto le llamaremos acidemia. Aquí tenemos los valores de referencia, ahorita vamos a pasar a ellos, pero debes de saber que el pH normal de la sangre de una muestra sanguínea va del 7,35 al 7,45. Todo número fuera de este rango ya habla de un trastorno eh, en el pH de la sangre y que, como aquí bien nos dice la tabla, cuando este se encuentra disminuido como único hallazgo, lo denominaremos acidemia. Recordemos el significado de los diferentes sufijos. Ácide, pues ácido, y emia, pues de sangre. Cuando encontramos el pH aumentado, o sea, mayor al 7,45, y este es un hallazgo único, lo denominaremos alcalemia. Ahora bien, cuando encontramos modificaciones en los valores de CO2 y O, ya sea de solo CO2 o de bicarbonato o de ambos, ya hablaremos de trastornos eh, ácido-base. Eh, Cuando encontramos un pH disminuido acompañado de modificaciones de CO2 y o de bicarbonato, lo llamaremos acidosis. Cuando encontremos elevado el valor del pH acompañado de modificaciones de CO2 y o de bicarbonato, lo llamaremos alcalosis. La diferencia de estos términos, pues es que aquí ya tenemos una alteración, ya sea de del bicarbonato o de el eh, dióxido de carbono. Ya no lo denominamos solamente trastorno de la sangre, sino que ya sabemos que hay un trastorno a nivel sistémico. Cuando tenemos un pH bajo y que está acompañado de un aumento en el CO2, a esto le denominaremos acidosis. A todos los trastornos iremos viendo en el transcurso de este taller que tienen un nombre propio, pero además también un apellido, y es importante que nosotros sepamos reconocer cuál es lo que nos está dando dicho trastorno, y es lo que nos va a proporcionar el apellido de este trastorno.
En este caso, si hay un pH bajo, o sea, menor a 7.35 y existe una elevación en el valor del dióxido de carbono, pues entonces sabremos que el problema se está originando a nivel respiratorio y entonces denominaremos este trastorno acidosis respiratoria. Cuando tenemos una disminución en el pH, pero que está acompañado por una disminución en el bicarbonato, pues sabremos que se trata de una acidosis metabólica. ¿Esto por qué? Porque recordemos que los riñones son los encargados de regular eh, el bicarbonato, son los que compensan ya sea formando o eliminando hidrogeniones, formando bicarbonato o eliminando hidrogeniones a nivel renal, pues entonces sabremos que el problema es metabólico, entonces acidosis metabólica. Cuando tenemos un aumento del pH acompañado de una disminución del CO2, volveremos a saber que el origen del problema es a nivel respiratorio. Por eso que el primer nombre de este trastorno será alcalosis y su apellido respiratorio. Finalmente, cuando tenemos un aumento del pH acompañado de un aumento del bicarbonato, a esto le denominaremos alcalosis metabólica. Todo esto fue terminología muy básica. Yo me gustaría pensar que es algo que tú ya conoces, ya que pues no representa mayor dificultad, perdón. Sin embargo, bueno, vamos a entrar de lleno a lo que sí es un poco más complejo, ¿no? La interpretación misma de la gasometría. Aquí te presento el orden en el que nosotros debemos hacer dicha interpretación. Las flechas van en dirección hacia abajo debido a que este es el orden metodológico en el que hay que interpretar una gasometría para que te sea más fácil. En primer lugar, en cuanto te entreguen una tirita de gasometría, pues debes de analizar el pH. Ya vimos que los valores normales van de 7.35 a 7.45. Por debajo del 7.35 se llama acidemia, por arriba del 7.45 se llama alcalemia. En segundo lugar o segundo paso que debes de realizar para interpretar una gasometría es revisar el exceso de base. El exceso de base, sus valores normales van del -2 a +2. Si este valor es de -3, -4, -5, menos tal, llamaremos que el trastorno es una acidosis metabólica. Si se encuentra por arriba del +2, o sea, +3, +4, +5, llamaremos que se trata de una alcalosis metabólica. Como tercer paso, pues hay que observar el CO2 de nuestra gasometría. Los rangos de valores normales de CO2 van desde 35 hasta 45. Y pues todo valor fuera de este rango, pues ya nos está hablando de una alteración a nivel de pues este gas, ¿no? Y muy importante, como tercer paso, pues dependiendo del trastorno frente al que nosotros nos encontremos, debemos de calcular el CO2 esperado de nuestra gasometría. ¿Para qué? Pues para definir si se trata de un trastorno único, o si se trata de un trastorno mixto, o de si se encuentra compensado la gasometría de nuestro paciente. En el caso de que estemos frente a una acidosis metabólica, pues haremos uso de la fórmula tan conocida y tan preguntada por los maestros, la fórmula de Winter, la cual consiste en multiplicar 1.5 por el valor del bicarbonato de nuestra gasometría, a este resultado sumarle 8 y al resultado de esta fórmula, pues sumarle y restarle 2 para obtener un rango de valores y determinar si el CO2 es el esperado. Si el CO2 es mayor al esperado, pues denominaremos que estamos frente a una acidosis respiratoria, además de la acidosis metabólica que ya habíamos definido. Si el CO2 es menor al esperado, estaremos frente a una alcalosis respiratoria. Ahora bien,
Si como trastorno primario encontramos o definimos que estábamos frente a una alcalosis metabólica, pues ahora debemos de hacer el cálculo del dióxido de carbono esperado con la siguiente fórmula, que consiste en multiplicar 0,7 por bicarbonato más 21 y a ese resultado sumarle 2 y restarle 2 para también obtener un rango y determinar si el CO2 de nuestro paciente es mayor al esperado. Por lo tanto, diremos que aparte de la alcalosis metabólica estamos frente a una acidosis respiratoria. Si es menor este CO2 que nosotros tenemos que el que nos resulte de nuestra fórmula, pues estaremos frente a una alcalosis respiratoria. Y finalmente también aquí te presento pues la fórmula para calcular el anión gap, la cual consiste en sumar los cationes, que es el sodio y es el potasio, a este resultado disminuir, restarle la sumatoria de eh, el cloro y el bicarbonato. Esto es importante porque ya después verás que hay diferentes trastornos que te hablan de, eh, por ejemplo, trastornos de ácido base que tienen un anión gap elevado o un anión normal o un anión gap disminuido. Pero bueno, eso será tema para otro video porque también pues existen hemotecnias muy útiles para determinar esto. Y que son útiles para saber el origen del trastorno. Sin más por ahorita, vamos a entrar de lleno ya a la práctica, a poner en práctica ya lo teórico que ya te enseñé en las diapositivas pasadas. Y pues aquí se nos presenta una tirita de un paciente, una gasometría de un paciente, de un caso real del hospital, en el cual pues vamos a ir haciendo metódicamente lo que ya antes te enseñé. Primero vamos a analizar el pH. El pH de este paciente es de 740. Recordando los rangos normales, el pH debe de estar entre 735 a 745, por lo cual determinamos que el pH es normal. Ahora, paso número 2. Vamos directamente a ver el exceso de base. El exceso de base de este paciente es de -3,2, por lo que definimos ya de entrada que estamos frente a una acidosis metabólica. Esto por lo que ya con anterioridad te mencioné. Posteriormente pasamos a ver cómo se encuentra el dióxido de carbono, que en este caso es de 34 milímetros de mercurio. Los rangos normales de este gas van de 35 a 45. Por lo tanto, definimos que está disminuido. Ahora bien, pasamos a ver el bicarbonato. En esta gasometría, el bicarbonato se encuentra de eh, 21,1 milimol sobre litro. Los valores normales de este eran bueno, este dato no estaba en la diapositiva anterior, pero aquí te lo menciono. Los valores normales de bicarbonato son de 22 a 26, por lo que en esta gasometría se encuentra también disminuido. Como análisis de primera instancia tenemos que estamos frente a un trastorno ácido-base que pareciera estar compensado ya que el pH se encuentra normal, pero por el exceso de base sabemos que estamos frente a una acidosis metabólica, por lo que ahora debemos de hacer uso de la fórmula de Winter que ya con anterioridad te enseñé, que consiste en multiplicar el bicarbonato por 1,5, a este resultado sumarle 8 y al resultado de esto pues sumarle 2 y restarle 2. Y aquí yo ya desarrollé todo esto que con anterioridad te mencioné. ¿Por qué? Porque es útil, pues bueno, para saber si se encuentra compensado, si estamos frente a un trastorno mixto, es importante determinar el CO2 esperado. Entonces aquí ya lo traspolé. El CO2 esperado es igual a 1,5 por el bicarbonato más 8 más -2. Entonces multiplicamos 1,5 por 21,1, que era el valor del bicarbonato de nuestro paciente, le sumamos 8, le sumamos y le quitamos
2. Y como resultado tenemos 31.65 más menos 2. Espero en tu casita te encuentres haciendo estas fórmulas para que corrobores estos datos. El CO2 esperado va a ser igual entonces a 29.65 a 33.65. Esto ya posterior a restarle 2 y a sumarle 2 a este valor. Entonces, ahora bien, es momento de analizar cómo se encuentra el CO2 de nuestra gasometría y cuál fue el valor o el resultado que obtuvimos del CO2 esperado. En este caso, el valor de la gasometría era de 34, en el caso del CO2, y si te das cuenta, este es mayor a el valor de CO2 esperado que nosotros calculamos. Por lo tanto, nos vamos a nuestra tablita que nos dice que si el CO2 es mayor al esperado, nos encontramos frente a una acidosis respiratoria. Por lo tanto, ya como diagnóstico o como interpretación final de esta gasometría, diremos que estamos frente a una acidosis metabólica que, eh, aunado a esta, también el paciente presenta una acidosis respiratoria, que pues también lo podríamos describir o redactar como un trastorno mixto, una acidosis tanto metabólica como respiratoria. Y como último paso, también es importante que reportes el estado de oxigenación del paciente. En este caso, el oxígeno, la presión de oxígeno de este paciente es de 48. Los valores normales de normoxemia en un paciente deben de ser de 80 a 100 milímetros de mercurio. Si se encuentran por debajo de 80, lo denominaremos hipoxemia. Si se encuentran por arriba de 100, lo denominaremos hiperoxia. Entonces, este paciente que presentaba 48 presenta hipoxemia. Entonces, ya como diagnóstico final, diremos que es un paciente que presenta una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria más hipoxemia. Pasemos al siguiente caso. El ejercicio 2, aquí está la tirita de gasometría de este segundo paciente. Entonces, vámonos en orden como te lo enseñé. Paso 1, verificar el pH. El pH de este paciente es de 7.35, por lo cual decimos que está disminuido y por lo tanto presenta una acidemia. Esto sin antes ver, pues, los valores de CO2 o de bicarbonato. Hasta este momento tiene una acidemia. Paso número 2, vamos directamente a ver el exceso de base. El exceso de base es de menos 12.4. Está muy negativo, a lo que ya te había mencionado, que esto nos hará saber que estamos frente a una acidosis metabólica. Ahora bien, vamos a ver el CO2. El CO2 es de 21. Por lo tanto, también está disminuido. Recuerda que los valores de CO2 normales van de 35 a 45. Posteriormente vamos a ver el bicarbonato. El bicarbonato, en este caso, es de 11.3 milimol sobre litro. Los valores normales de bicarbonato, te los repito una vez más, son de 22 a 26, por lo que en este caso se encuentra disminuido. Entonces, ya que sabemos que estamos frente a una acidosis metabólica, igual que en el ejercicio anterior, debemos hacer uso de la fórmula de Winter, la cual ya debes para este momento sabértela de memoria, que consiste en 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Esta es pregunta de examen, esta les encanta preguntarla a los profesores, a los médicos, así que es muy importante que te la sepas de memoria. Ya aplicando la fórmula, pues tenemos que 1.5 por 11.3. Recuerda que el 11.3 es el valor del bicarbonato, aquí te lo muestro. Entonces, 1.5 por 11.3 más 8 más menos 2. Y como resultado obtenemos 24.95 más menos 2. Entonces, el CO2 esperado de este paciente es de 22.95 a 26.95. Entonces pasamos a verificar, a comparar el CO2 de nuestra gasometría, que es de 21, con el CO2 esperado. Por lo cual
vemos que nuestro CO2 de nuestro paciente es menor a el CO2 esperado. Por lo tanto, vamos a nuestra tablita y verificamos que si el CO2 de nuestro paciente es menor al CO2 esperado, se trata también de una alcalosis respiratoria. Entonces, como diagnóstico, tendremos que estamos frente a una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Y no te olvides nunca de reportar la oxigenación de tu paciente. Vamos a verificar cuánto de oxígeno tenía este paciente. Este paciente tiene 157 milímetros de mercurio de oxígeno. Por lo tanto, recordando los valores de normoxemia que ya te había mencionado, que son de 80 a 100, lo normal, y que menor a 80 es hipoxemia y mayor a 100 es hiperoxemia, sabemos que este paciente se encuentra en hiperoxemia, por lo que la interpretación final de esta gasometría y el reporte que daremos es que se trata de una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria más hiperoxemia. Si mal no recuerdo, este era el caso de un paciente que se encontraba en un transoperatorio, estaba siendo intervenido quirúrgicamente, de ahí que pues estaba con ventilación mecánica y pues esa sería como la respuesta del por qué se encontraba hiperoxémico. Pasando al ejercicio 3, aquí tenemos la gasometría. Nos entrega esto el médico adscrito, el médico de base, y nos dice, a ver, tu estudiantito, a ver, tu interno, interpreta esta gasometría. Nosotros ya con toda confianza del mundo, pues ya sabemos cómo hacerlo, sabemos cada paso que debemos de llevar a cabo y nos vamos directamente a ver el pH. El pH se encuentra de 7,46. Oh, sorpresa, nosotros ya sabemos que los valores normales van de 7,35 a 7,45. Por lo tanto, sabemos que está aumentado y estamos frente a una alcalemia. Paso número 2, vamos a ver el exceso de base y tenemos que el exceso de base es de 8,20. Sabemos que está muy positivo y dijimos que cuando está muy positivo por arriba de +2 lo denominaremos alcalosis metabólica. Entonces ya tenemos nuestro trastorno ácido-base primario. Pasamos a ver el CO2 y vemos que está en 45. Los valores normales ya te los debes saber, van de 35 a 45, entonces en este caso se encuentra el dióxido de carbono normal. Pasamos a ver el bicarbonato, que en este caso es de 32. Recordemos que el valor normal es de 22 a 26, por lo cual se encuentra aumentado. Entonces, hasta este momento nos encontramos frente a una alcalosis metabólica. En este caso cambia. Ya no usaremos la fórmula de Winter, ahora usaremos otra fórmula. La fórmula para este caso, para los casos de alcalosis metabólica, es la siguiente. Punto 7, que es una constante, que multiplica el bicarbonato de nuestro paciente, más 21, que es otra constante, y a esto le sumamos y le restamos 2. Entonces, ya aplicándolo al caso de nuestro paciente, diremos que punto 7 que multiplica 32, 32 es el valor del bicarbonato, aquí no te me pierdas, sígueme, y este resultado a este resultado le vamos a sumar 21 y a este resultado le vamos a sumar 2 y le vamos a restar 2. Como resultado obtenemos que nos da 43,4. A este resultado le vamos a sumar 2 y le vamos a restar 2. Espero que tú en casa también lo estés realizando para que estés corroborando los datos. Entonces, como respuesta tenemos que el CO2 esperado en este caso es de 41,4 a 45,4. Pasamos a comparar el CO2 de nuestro paciente o de la gasometría con el CO2 esperado. El de nuestro paciente era de 45, por lo tanto, observamos que este 45 está dentro del rango del CO2 esperado que calculamos y por lo tanto, ya checando y verificando con nuestra tablita, vemos que si el CO2 del paciente es igual al CO2 esperado, estamos frente a una alcalosis metabólica pura. Y finalmente, no olvides de checar el oxígeno o la oxemia de tu paciente. En este caso, la presión de oxígeno de este paciente es de 38, por lo que revisando los valores de oxemia, vemos que está menor a 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, nuestro diagnóstico final
de este paciente y que vamos a reportar es que se trata de una alcalosis metabólica pura más hipoxemia. Y vamos a pasar al último ejercicio, al ejercicio eh, final, el ejercicio 4. Este último, eh, me gustaría que tú hicieras el ejercicio, que calcularas qué trastorno ácido base, de qué trastorno ácido base se trata, que dejaras eh, el cálculo de tu CO2 esperado, etcétera, etcétera, y me lo dejarás en los comentarios. Eh, bueno, yo ahorita te voy a enseñar la respuesta. Voy a ampliar la imagen para que puedas ver la respuesta de la interpretación de esta gasometría, pero me encantaría que dejaras en los comentarios si lograste llegar a la solución tú solo, si yo me lo resolví de forma errónea. No sé, me gustaría que me dejaras o me hicieras saber si este taller tan breve y tan corto te fue útil. Pero bueno, aquí te dejo las respuestas y cómo llegué yo a la solución. Espero tú también lo hayas hecho. Y bueno, sin más por este video, me despido. Te agradezco tu apoyo. eh, Espero dejes tu me gusta, que te haya sido útil este taller. Hazme saber en los comentarios si deseas que haga más ejercicios de este tipo para que eh, logres adquirir la habilidad de interpretar de forma muy rápida y asertiva una gasometría. Y te invito a que compartas este video con más compañeros. De esa forma me apoyarías, me ayudarías a llegar a más personas y a hacer crecer este proyecto, este canal. Sin más, por el momento me despido. Gracias.